Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a la página La Sana Doctrina, donde estamos predicando la palabra del Señor y ante todo defendiendo la sana doctrina en estos tiempos tan peligrosos. Vamos en esta ocasión a tocar un tema que se llama No te rindas, aprende a descansar en Dios. Para esto vamos al libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Y dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, en nuestro diario vivir como cristianos, sabemos que vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de maldad, un mundo que verdaderamente no corresponde a nosotros, porque dice la palabra del Señor que son los últimos tiempos. Por tal razón necesitamos estar preparados en todo tiempo, en todo momento. Y como cristianos pasamos diferentes situaciones, diferentes tipos de dificultades, experimentamos el sufrimiento, muchas veces la ansiedad, preocupaciones, tantas cosas que como cristianos nos pueden llegar a afectar, porque somos seres humanos y como seres humanos somos emocionales, y parte de nuestra naturaleza es como tal sentir dolor, sentir diversas emociones que nos pueden causar sufrimiento. Y ahora, cuando nosotros pasamos momentos complicados y momentos difíciles, siempre tenemos que tener en cuenta que Dios está en control de todo lo que estamos pasando, porque verdaderamente hay situaciones complicadas, momentos difíciles, enfermedad, escasez económica y muchísimas cosas que podemos pasar, porque, hermanos, estamos en este mundo caído, estamos en esta tierra luchando cada día, y hay veces que tenemos un mal concepto de lo que es vivir para Cristo, porque hay veces que pensamos, bueno, yo voy a servir a Cristo para que mis problemas se acaben, para que mis preocupaciones lleguen a su fin. Y la realidad de las cosas, hermanos, es que el Señor nunca nos aseguró que todo iba a ser felicidad, que todo iba a ser fácil, sino que Él lo que sí nos prometió fue que a pesar de las adversidades, a pesar de los momentos complicados y difíciles, de los problemas, a pesar de todo lo malo, Él siempre va a estar con nosotros. Ahora nosotros tenemos esa esperanza viva de que no vamos luchando por esta vida solo, sino que Jesucristo va con nosotros. Esa es la esperanza del cristiano. Y por esta razón el tema se trata: no te rindas, mejor aprende a descansar en Dios. Y para esto quiero tomar como ejemplo a un personaje llamado Job, que dice la palabra del Señor que fue un hombre temeroso, un hombre perfecto, un hombre íntegro, que Dios daba testimonio de él. Pero dice la palabra que este hombre era un hombre influyente, un hombre importante por su región, y realmente Dios lo había bendecido tanto que no le hacía falta nada. Dice la palabra del Señor que él era rico, él tenía ganado, tenía criados, tenía muchísimas cosas, y no le hacía falta absolutamente nada, porque Dios lo había bendecido en gran manera. Pero dice la palabra del Señor que de un momento a otro empezaron a llegarles malas noticias una tras de otra, y esto ocasionó que todo lo que tenía, todos los años de su vida trabajados, se fueran en ese momento tan terrible, en ese momento realmente donde vio cómo lo que logró en toda su vida se empezó a desboronar. Y dice la palabra que no solamente perdió sus posesiones, sino que también perdió a su familia. Dice la palabra que sus hijos estaban reunidos en una casa, pero que sopló un viento que derrumbó la casa y cayó sobre ellos, y todos murieron. Hermanos, terribles noticias, pero hay algo impresionante, y es que a pesar de esto el hombre seguía íntegro, confiando
en la voluntad de Dios, porque dice la palabra que inmediatamente que él escuchó todas las malas noticias, dice que rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Algo impresionante, porque hermanos, verdaderamente son cosas tan terribles, cosas tan trágicas, que muchas veces como cristianos, incluso como cristianos, podríamos caer en renegar a Dios, podríamos caer en reprocharle a Dios, pero es impresionante que este hombre aún así mantuvo su firmeza, aún así realmente adoró a Dios, que es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Sin importar lo que pasemos, tenemos que adorar a Dios y sobre todas las cosas descansar en la voluntad de Dios, porque Dios es justo, Dios es bueno y Dios siempre tiene el control de todo lo que nosotros pasamos. Pero dice la palabra que aún no termina esta historia ahí, sino que más adelante dice que fue herido por una sarna maligna y que su cuerpo por esa sarna lógicamente se llenó de llagas, pero cuando su mujer lo vio de esa manera, que ya no tenía nada y que incluso su cuerpo estaba herido, estaba enfermo, dice que la mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Imagínense esas palabras. Dicen por ahí que hay veces que las palabras duelen más que los golpes. Y es que, hermanos, verdaderamente son palabras complicadas y mucho más escucharlas en ese momento, que hay veces que necesitamos palabras de aliento, palabras de consuelo, y que venga alguien cercano y en vez de animarte te desanime y te complique todavía más el asunto. Yo creo que a nadie le caería muy bien eso. Pero aún así dice la palabra del Señor que Job siguió manteniéndose firme, diciendo que solamente recibiremos el bien de Jehová y el mal no. Y esto nos da a entender, hermanos, que sin importar si son momentos buenos y momentos malos, tenemos que darle gracias al Señor, porque, hermanos, el Señor siempre ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora no luchamos solos, sino que Él va con nosotros, por delante de nosotros, peleando la batalla. Y tenemos que seguir íntegros, seguir firmes, seguir, hermanos, realmente caminar dentro de la voluntad de Dios. Y Dios va a empezar, hermanos, a poco a componer ese proceso, a salir victoriosos de ese proceso, porque tenemos que confiar al 100% en la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 38 del mismo libro de Job, que dentro de todo ese proceso que Job pasó, dentro de todo ese silencio que Dios guardó en ese proceso, Dios le responde, y le responde con preguntas muy complicadas, muy difíciles, en el cual en el capítulo 42 Job termina reconociendo la grandeza y la profundidad de Dios. Dice la palabra del Señor que en el capítulo 42 que ahora Job no solamente había escuchado de Dios, sino que ahora sus ojos veían. Él hablaba lo que no entendía, pero ahora veía aún cosas que él nunca había experimentado. Y este es muchas veces, hermanos, el propósito que Dios tiene para nosotros. Tenemos que seguir firmes confiando en Él, sin importar lo que pasemos, porque seguramente dentro de ese proceso vamos a aprender algo que quizás no lo entenderíamos si no hubiéramos pasado por ese proceso. Y dice la palabra del Señor que Dios bendijo a Job al doble. Algo impresionante. Si era rico y era poderoso, ahora era mucho más, porque Dios lo bendijo al doble, porque fue un hombre íntegro, un hombre que verdaderamente, hermanos, pudo confiar en que Dios estaba con él aún en ese proceso tan complicado. Amén. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que mantenernos firmes, como la palabra del Señor nos dice,
en el libro de Mateo capítulo 7 del versículo 4 al 27, donde habla del hombre prudente que fundó su casa sobre la roca, y dice la Biblia que descendió lluvia, vinieron ríos y sopló el viento y con tanto ímpetu golpeó la casa, pero como la casa estaba fundada sobre la roca, dice que no cayó, sino que permaneció. Ahora el hombre insensato dice que fundó su casa sobre la arena, y de igual manera descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y dice que aquella casa cayó y que fue grande su ruina. Hermanos, nosotros tenemos que fundamentarnos en Cristo, porque sin importar lo que venga, nosotros vamos a estar confiados siempre en que la voluntad de Dios es perfecta. Y por esta razón, hermanos, yo te digo, no te rindas, no tires la toalla, sigue adelante, aprende a que en esos procesos Dios está trabajando, y tienes que aprender a no rendirte, sino a descansar en la voluntad de Dios. También un ejemplo muy importante, el profeta Elías. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 18 y capítulo 19, después de que el profeta Elías se enfrentó contra los 450 profetas de Baal y que el Señor le dio la victoria, algo impresionante: descendió fuego del cielo, Dios mostró su gran poder, su gran majestad, Dios mostró de lo que es capaz de hacer. Pero dice la palabra que por ahí el profeta Elías recibió una noticia por medio de un mensajero, y dice la Biblia que el profeta Elías fue amenazado de muerte por Jezabel. Hermanos, y a pesar de tan grande milagro que el Señor acababa de hacer por medio del profeta Elías, dice la palabra del Señor que el profeta tuvo miedo y se escondió. Dice la palabra que se echó debajo de un enebro deseando morir, porque tenía miedo que lo perseguían para quitarle la vida. Y hermanos, y ahí estaba el profeta Elías desanimado, sin ganas de hacer nada más. Ya él pensaba que ya todo había terminado, que ya lo que había trabajado para el Señor hasta ese momento llegó, porque lo habían amenazado de muerte. Pero algo, hermanos, verdaderamente impresionante, dice la palabra del Señor que un ángel le dijo: levántate y come, porque largo camino te espera. Y hermanos, eso mismo te quiero decir el día de hoy, que el problema, que la situación complicada y difícil, que no te haga ver que hasta ahí terminó todo y que todo acabó ahí, sino que aún si la voluntad de Dios está dentro de ti, si la voluntad de Dios está en tu vida, déjame decirte que así como Dios le dijo al profeta Elías, también te lo puedes decir a ti: levántate, toma ánimo, recobra fuerzas, porque aún te resta camino por seguir. Recordando también que muchas veces nosotros pensamos una cosa, pero Dios tiene la última palabra. Muchas veces pensamos que todo acabó, pero realmente los propósitos de Dios son diferentes. Y por eso la palabra del Señor también dice en Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto, hermanos, es para que quede claro que realmente nosotros podemos pensar mil cosas, pero Dios siempre va a tener la última palabra, y lo que siempre va a reinar sobre nuestra vida es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, hermanos, que tú sigas adelante, que tú sigas trabajando por la obra del Señor, no importa tu situación que estás viviendo actualmente, porque seguramente, hermano, vas a recobrar ánimo y fuerza, y vas a recorrer aún el largo camino que te espera. Amén. Y con esto, hermano, quiero concluir este mensaje. Realmente los quiero animar a que puedan seguir adelante confiando en el Señor en todo momento. Los procesos no son para siempre. Siempre tenemos que estar firmes y tenemos que salir, hermanos, como el oro, brillantes
y el Señor utiliza esos procesos para que en nuestra vida todo aquello que no le agrada al Señor pueda, hermanos, nos vaya a cernir, como dice la palabra del Señor, nos purifiquemos cada día y todo lo malo y lo que le desagrada al Señor vaya quedando atrás, y que las nuevas experiencias y el nuevo aprendizaje que nosotros vamos a ir recorriendo por el camino del Evangelio, siempre tengamos en cuenta que Dios es grande, que Dios es poderoso, y que a pesar de las dificultades tenemos que aprender a descansar en la voluntad de Dios. Hermanos, confía en que Dios está totalmente en control en cualquier situación complicada. Eres cristiano, tienes la esperanza viva que es Cristo Jesús. Nosotros como cristianos tenemos esa esperanza viva. Nosotros no somos como el mundo, que viven sin esperanza porque han rechazado la palabra del Señor. Ahora que tenemos a Cristo, sabemos que está la esperanza, y que si nosotros somos fieles y somos leales a la palabra del Señor, vamos a tener la recompensa, y en el reino de los cielos un día nos veremos. Esperando que este mensaje haya sido de gran bendición, hermano, verdaderamente te invitamos a seguir en sintonía, te invitamos a seguir pendiente de las próximas predicaciones que se están llevando a cabo, y que sea de gran bendición la página de la Sana Doctrina. Que la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo sea con todos, en el nombre de Jesús. Amén.